Capítulo 8. El misterio de los cetros sagrados. La voluntad del Señor del mundo, aplicada al contenido total del planeta, con todos sus planos, reinos, razas, especies y conjuntos moleculares, se transmite mediante el cetro planetario de poder, denominado ocultamente el diamante flamígero. Este es el talismán sagrado que corresponde utilizar en el presente ciclo mundial, o sea, en la cuarta cadena de este cuarto esquema terrestre. Este cetro, que es una maravillosa aportación cósmica a la evolución del planeta Tierra, fue cargado con fuego eléctrico de Foat, de un dinamismo indescriptible, por el logos de nuestro universo en los inicios de esta cuarta cadena, utilizando el cetro o talismán sagrado que corresponde a este sistema solar de segundo rayo. Se dice esotéricamente que el cetro planetario o diamante flamígero utilizado por el Señor del mundo proviene del esquema planetario de Venus y fue traído por los señores de la llama cuando vinieron a nuestro planeta para instaurar la gran fraternidad blanca o jerarquía espiritual hace, según se nos dice esotéricamente, unos 18.500.000 años, siguiendo ocultas directrices y de acuerdo con una misteriosa relación kármica contraída en muy lejanas épocas entre los logos planetarios de Venus y de la Tierra. Ni aun utilizando los más potentísimos métodos de observación espiritual a nuestro alcance, nos sería posible remontarnos a aquellas lejanísimas edades donde al parecer se gestó aquella íntima y misteriosa relación. Sin embargo, todas las enseñanzas esotéricas con respecto a la misma coinciden en señalar que el planeta Venus es el alter ego de la Tierra y en cierto aspecto su hermano mayor, o tal como se asegura también en ciertos tratados místicos procedentes del más lejano pasado, Venus es la esposa mística de nuestro logos planetario. Pero, científicamente hablando, constituye la polaridad negativa que corresponde a nuestro esquema terrestre de polaridad positiva. No obstante, donde todas las observaciones esotéricas, tanto del pasado como del presente, coinciden, es en el hecho de que el esquema de Venus está mucho más avanzado espiritual que el nuestro, ya que realiza su evolución en una cadena superior a la del esquema de la Tierra. La comprensión de las ideas esotéricas contenidas en términos tales como esquemas, cadenas, planetas y rondas se aclarará utilizando el método infalible de la analogía, considerando que un esquema planetario es un centro o chakra del logo solar en el interior del gran cuerpo del universo, de la misma manera que los chakras o centros etéricos dentro del cuerpo etérico del ser humano son pequeños esquemas a través de los cuales se expresa la entidad humana, el yo espiritual del hombre. Lo mismo podría decirse con respecto a una cadena, la cual es un centro o chakra dentro de un esquema planetario, o de un globo, que es un centro en el interior de una cadena. Las llamadas rondas planetarias
son las 7 vueltas o revoluciones que da un planeta dentro de una cadena. Como podrán observar, todo se clarifica utilizando la clave hermética de la analogía. Ahora bien, dada la naturaleza septenaria de nuestro sistema solar, hay 7 esquemas principales, o 7 centros o chakras, que constituyen actualmente el plan evolutivo del logos solar en el presente universo. 1. El esquema de Vulcano. 2. El esquema de Venus. 3. El esquema de Marte. 4. El esquema de la Tierra. 5. El esquema de Mercurio. 6. El esquema de Júpiter. Y 7. El esquema de Saturno. Cuando utilizamos el término esquema principal, no queremos significar la idea de esquema más evolucionado, sino apuntar simplemente el hecho de que, de acuerdo con la evolución total del sistema solar, estos 7 esquemas mencionados forman los centros o chakras más importantes, mayormente utilizados por el logos en esta fase actual de su proceso evolutivo. Así, en la Biblia cristiana, a los logos planetarios u hombres celestiales que rigen estos esquemas se les menciona como los 7 espíritus ante el trono de Dios, asignándole a cada espíritu una función específica dentro del plan creador de la divinidad. Sin embargo, hay otros 5 esquemas planetarios a considerar de acuerdo con el plan de la evolución del sistema solar, si utilizamos, como es de rigor, el principio de analogía. 8. El esquema de Urano. 9. El esquema de Neptuno. 10. El esquema de Plutón. 11 y 12. Estos 2 esquemas son totalmente subjetivos y no han surgido todavía en el plano de la manifestación solar. En astrología esotérica vienen representados por el Sol y la Luna. Según se nos dice esotéricamente, al final del presente Mahamanvantara habrá 12 esquemas planetarios con 12 planetas sagrados en el sistema solar, constituyendo cada uno el enlace perfecto con una u otra de las 12 constelaciones del zodíaco y siendo la perfecta expresión psicológica de sus esplendentes logos regentes. Podríamos añadir que esta consumación espiritual de entidades producirá asimismo la perfección de las 12 jerarquías creadoras del universo, a las que prestamos atención en uno de los capítulos anteriores. Tal como está dispuesto nuestro sistema solar en los momentos actuales, podríamos decir que hay esquemas planetarios que son centros coordinadores o de enlace. Mercurio, por ejemplo, es un planeta coordinador y en los tratados esotéricos suele definírsele como el mensajero de los dioses. Plutón es también un planeta coordinador, pero su misión es de perspectiva muy lejana, pues tiene la misión de servir de agente de contacto o de enlace con los esquemas subjetivos que deberán aparecer en un futuro, más o menos lejano, en el plano de la expresión objetiva del sistema solar. Saturno, Urano y Neptuno son centros solares o esquemas sintetizadores. Saturno es el esquema sintetizador de los 7 esquemas principales anteriormente descritos, en tanto que Urano y Neptuno tienen la misión de sintetizar la obra evolutiva de todos los esquemas objetivos y subjetivos. El Sol, padre del sistema,
es, como podrá suponerse, el sintetizador total, ya que es la vida esencial que anima todos los esquemas planetarios dentro del círculo no se pasa del omniabarcante sistema solar. Todas estas explicaciones esotéricas acerca de las entrañables vinculaciones existentes entre todos los planetas, que son expresiones objetivas o subjetivas de los esquemas planetarios dentro del universo, tienen que ver naturalmente con el tema de los cetros de poder o talismanes sagrados que estamos considerando. Así, la importancia que se le asigne a un esquema planetario dentro de un sistema solar dependerá de las intenciones del Logos solar con respecto a su sistema y naturalmente también del grado de evolución alcanzado por el Logos planetario de aquel esquema. Esta importancia condicionará la intensidad del fuego eléctrico o fuego cósmico que surgirá del cetro de poder solar en el momento cíclico en que sea iniciado un logos planetario, representante de no importa qué centro o esquema dentro del sistema. La intensidad del fuego vendrá regulada kármicamente por las necesidades solares de expansión cíclica y por lo tanto por la atención oculta del logos cósmico dentro de cuyo esplendente círculo no se pasa se encuentra ubicado aquel sistema solar. Estas razones, como ustedes podrán suponer, están mucho más allá y por encima de nuestro entendimiento, pero la analogía nos indicará, si la utilizamos correctamente, que los cetros de poder correspondientes a los distintos esquemas planetarios están cargados por la fuerza solar que esté en sintonía natural con sus respectivas evoluciones. Vamos a citar un ejemplo con respecto a esta cuestión. El diamante flamígero o cetro de poder planetario, traído desde Venus por los señores de la llama, era sólo un cetro subsidiario dentro del esquema venusiano. Sin embargo, dentro de nuestro esquema terrestre, este talismán sagrado es el cetro principal. El diamante flamígero se convertirá también un día en un cetro subsidiario o subalterno, cuando en el devenir de cadenas superiores dentro del esquema, la evolución planetaria exija mayor intensidad y mejor calidad de las energías provenientes del espacio cósmico. Pasará entonces a manos del Bodhisattva o instructor espiritual del mundo, y el cetro jerárquico que éste utiliza actualmente para cumplimentar su sagrada misión redentora del alma humana será transferido también a su debido tiempo a otros mundos o esquemas planetarios menos desarrollados que el nuestro. Interesa comprender, por lo tanto, que cada esquema planetario dentro de nuestro sistema solar recibirá constantemente a través del cetro solar todos los impulsos espirituales que precise para poder llevar a cabo su particular evolución, y que los cetros de poder que forman misteriosamente sus centros invocadores de energía cósmica serán cargados asimismo de acuerdo con el principio de evolución y en orden a los merecimientos kármicos, si podemos decirlo así, de los logos de dichos esquemas. De ello se deduce, pues, que dentro del círculo no se pasa de nuestro sistema solar habrá una multiplicidad de cetros o talismanes sagrados cuya potencia o cualidad magnética dependerá de la evolución espiritual
alcanzada por los logos planetarios, es decir, del desarrollo de los centros o chakras que tales logos vivifican, coordinan y sintetizan dentro del sistema solar. Esta idea puede elevarse en potencia a los sistemas cósmicos, utilizando como siempre el principio o clave de la analogía. El problema a dilucidar ahora, después de formular estas consideraciones preliminares, es la naturaleza de la energía cósmica mediante la cual son cargados cíclicamente los cetros de poder que utilizan los logos creadores para vivificar sus respectivos esquemas o sistemas evolutivos. Podríamos decir ante todo que sólo existe un tipo esencial de energía dentro del campo absoluto de la manifestación cósmica, la electricidad, una energía de naturaleza eterna definida ocultamente como Foat e indescriptiblemente modificada de acuerdo con ciertos principios mecánicos inaccesibles todavía a la razón humana, para energetizar subjetiva y objetivamente todos los esquemas, sistemas y constelaciones dentro del marco infinito del espacio. La electricidad es la energía esencial de la creación, es el principio ígneo con que el espíritu vitaliza a la materia y el principio inteligente que surge de la fusión de ambas es el alma de todas las cosas. El maravilloso fenómeno de la vida, con sus infinitas expresiones en mundos, planetas y universos, podría sintetizarse en la bella máxima mística: Dios le da a cada cual lo suyo, que traducido a una locución científica podría decirse así: Dios le da a cada cual la cantidad de electricidad o de fuego que precisa para colmar su medida y realizar normalmente su evolución. De la misma manera que se carga un acumulador por inducción, así son cargados los cetros de poder y así son cargados los centros evolutivos de los seres humanos. La inducción se basa en la ley de polaridad y en la polaridad eléctrica se fundamenta la evolución total de los innumerables universos que pueblan el cosmos absoluto. El cetro negativo que corresponde a un esquema o a un planeta dentro del sistema solar precisa recargarse cíclicamente por las necesidades inherentes a la propia evolución en el inicio de cada cadena. Entonces, el logos planetario de tal esquema eleva el cetro de poder, tal como puede leerse en cierto pasaje del Libro de los Iniciados, en dirección al Padre Solar, y éste, en respuesta y utilizando métodos incomprensibles para el entendimiento de los hombres, toca con su cetro solar el cetro planetario y le comunica o transfiere por inducción aquella tremenda fuerza de carácter positivo que se halla contenida en su místico e indescriptible interior. En el desarrollo de esta incomprensible operación mágica se pronuncian ciertas indescriptibles palabras de poder por parte de ambos logos, palabras que rasgan los éteres más elevados del espacio y permiten que Foat, el fuego esencial de todas las creaciones, pase por ambos cetros y colme la medida evolutiva que precisa llenar el logos planetario en aquella nueva cadena. Idéntica operación mágica de invocación de fuerzas o de transmisión de energía es realizada por el logo solar de un sistema con respecto al sistema cósmico
del cual forma parte como centro magnético cualificado, teniendo en cuenta, de acuerdo con el principio de la analogía que estamos utilizando, que el cetro solar de orden positivo en relación con todos y cada uno de los cetros de poder de los esquemas planetarios incluidos en el interior de su círculo no se pasa solar, es, sin embargo, de carácter negativo en relación con el cetro de poder del sistema cósmico donde su sistema solar se encuentra ubicado. Así, por una interminable cadena de cetros o talismanes sagrados, la electricidad cósmica o Foat se transmite a través del espacio absoluto, llenando de creaciones sus infinitas e indescriptibles oquedades. Aclaradas estas cuestiones, pasemos a ocuparnos ahora, muy concreta y definidamente, de los cetros de poder de importancia principal utilizados en nuestro planeta Tierra. A. El cetro planetario o diamante flamígero utilizado por el Señor del Mundo. B. El cetro jerárquico utilizado por el Bodhisattva o instructor del mundo. C. El talismán de Brahma, introducido en las entrañas místicas de la Tierra y constituyendo aquella tremenda fuerza planetaria que ocultamente llamamos fuego de Kundalini. Nota del autor. De este talismán nos ocuparemos más detalladamente en un capítulo posterior. Los dos primeros cetros forman, según la inteligente aseveración de los iniciados, un solo cetro solar, o dicho de otra manera, el cetro jerárquico del Bodhisattva constituye la polaridad negativa del diamante flamígero que utiliza el Señor del Mundo, cuya expresión eléctrica o ígnea es potentemente positiva. Ambos cetros tienen asignadas unas misiones planetarias muy concretas y definidas. El cetro planetario mayor contiene energía solar, en tanto que el cetro menor contiene fuerza planetaria. Más adelante, cuando tratemos el tema de la iniciación o de las expansiones de conciencia que tienen lugar en nuestro ámbito planetario, se verá claramente las funciones asignadas a estos dos cetros de poder que constituyen la polaridad eléctrica solar aquí en la Tierra. Además de estos cetros, hay aquí en nuestro planeta algunos otros cetros menores, algunos de ellos ya en desuso por parte del logos planetario, pero que serán revitalizados oportunamente para utilización de otras evoluciones secundarias. Uno de tales cetros posee todavía una gran carga de electricidad lunar y desde el ángulo de vista de los iniciados forma parte del karma del logos planetario, constituyendo el último vínculo de nuestro esquema con aquel extinto planeta parcialmente disuelto a finales de la tercera cadena planetaria. Estas afirmaciones pueden resultar relativamente nuevas para muchos aspirantes espirituales y deberán de ser cuidadosamente analizadas a la luz de la intuición, ya que forman parte del sistema actual de enseñanza esotérica impartido en los ashramas de la jerarquía espiritual del planeta en el devenir de esta nueva era. Foat es la energía suprema de la creación. Es el misterio mayor que habrá de enfrentar el investigador esotérico al estudiar el centro místico de Shambhala y las múltiples actividades que realiza en el interior del inmenso contenido de la Tierra, inmersa, como cualquier otro cuerpo celeste, en 7 capas de substancia material, que se extienden desde la más densa o sólida
hasta la más etérea y sutil. Todos los estratos geológicos del planeta y todos los estados de conciencia desarrollados en los reinos y razas y especies planetarias son técnicamente una expresión de Foat, la potentísima e inexplicable potencialidad eléctrica que se halla en la raíz de todas las manifestaciones activas en la vida de la naturaleza. Foat es electricidad pura, sin polaridad, podríamos decir, pero que produce todas las polaridades posibles en el orden de la manifestación cíclica de planetas, universos, constelaciones y galaxias. Su misión es fecundar eternamente a la madre naturaleza y vitalizar todo su contenido, así como mantener en creadora tensión a todas las conciencias inmersas en no importa qué sistema macrocósmico o microcósmico. El misterio de Foat es el misterio de la electricidad, no resuelto todavía por los hombres de ciencia de la Tierra. Es el misterio de la interpretación de los mundos y la esencia única de toda posible manifestación objetiva o subjetiva en las profundísimas e impenetrables oquedades del espacio, la matriz de todas las creaciones. El espacio, como matriz de creaciones y depósito permanente de los fuegos, constituye el punto cero, a partir del cual la proyección de la energía potencial y dinámica de Foat origina las suntuosas bases de creación de cualquier cuerpo celeste y aún del más humilde compuesto molecular, sin el cual no existirían las grandes constelaciones y galaxias. Lo único que hay que observar, utilizando la más elemental de las lógicas, es que la intensidad del Foat cósmico dependerá de las necesidades equivalentes a la propia evolución, sea de una estrella, de un planeta, de un ser humano o de un átomo. Foat opera siempre de acuerdo con la ley de propagación de los fuegos o de la electricidad, y utilizando las sagradas medidas proporcionales de a cada cual lo suyo. Ahora bien, teniendo en cuenta todo ello, podríamos preguntarnos, ¿cómo se transmite Foat a través de los espacios siderales, venciendo la resistencia de los éteres que constituyen esencialmente estos espacios? Simplemente por inducción y polarización, tal como ocurre con el sistema de transmisión de la energía eléctrica que utilizamos en el mundo. La energía ígnea de Foat, procedente de las altas esferas solares, al incidir en el centro místico de Shambhala a través del cetro de poder planetario o diamante flamígero, se bifurca o escinde en dos corrientes distintas, positiva una y negativa la otra. La corriente positiva del Foat planetario es canalizada a través del cetro de poder jerárquico utilizado por el Bodhisattva, el instructor del mundo, y crea el centro planetario definido ocultamente como gran fraternidad blanca o jerarquía espiritual del planeta. La corriente negativa procedente del cetro planetario incide sobre la humanidad, la raza de los hombres, a través del talismán de Brahma o fuego de Kundalini, misteriosamente oculto en las entrañas de la Tierra. Este sistema de transmisión tiene carácter cósmico y se ajustan al mismo los sistemas planetarios de todos los universos existentes. Veamos la analogía de esta ley de transmisión por el principio cósmico de la polaridad,
tal como se expresa en nuestro sistema solar. La llamada esotéricamente ley de los triángulos de fuego opera en todos los niveles de vida organizada, pudiendo observarse siempre tres centros de expresión ígneo-eléctrica. FOAT cósmico, incluyendo dos sistemas solares de polaridad distinta, nuestro universo junto con otro universo y FOAT cósmico constituyen un triángulo de energía ígnea dentro del sistema cósmico. FOAT solar, incluyendo dos planetas de polaridad distinta, positiva y negativa. El FOAT solar, nuestro planeta y Venus constituyen uno de estos triángulos de energía ígnea en el interior del sistema. Nuestro esquema es positivo en relación con el esquema de Venus, que es de polaridad negativa, de lo cual no hay que inferir que nuestro esquema esté más avanzado que el esquema venusiano. Como saben muy bien los investigadores esotéricos, el esquema de Venus está mucho más avanzado que el de la Tierra, en razón de que está recorriendo su quinta cadena dentro de su particular esquema, en tanto que la Tierra lo hace en su cuarta cadena. Venus, como centro o chakra dentro del gran cuerpo solar, tiene mucho que enseñarnos espiritualmente todavía en el infinito correr de las edades de la evolución solar. FOAT planetario, Shambhala, incluyendo dos centros planetarios de polaridad distinta, la jerarquía espiritual o gran fraternidad, cuya polaridad es positiva, y la humanidad, la raza de los hombres, que actúa como polaridad negativa. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en el sistema de transmisión de las energías ígneas de FOAT, sean cuales fueren los centros cósmicos de que dimanen, son utilizados siempre los cetros de poder o talismanes sagrados. Variará lógicamente la cualidad del cetro de acuerdo con la intensidad de los fuegos, pero el principio de transmisión permanecerá inalterable. Esta verdad exigirá un delicado punto de atención de parte de los aspirantes espirituales, pero su comprensión clara y convincente ha de llevarles progresivamente a reconocer que los cetros de poder constituyen el principio cósmico de transmisión de los fuegos y que no son una exclusividad especial de nuestro sistema solar ni de nuestro esquema planetario. Todos los sistemas estelares, galaxias, constelaciones, universos y planetas se deben a esta ley de transmisión si nos atenemos al principio de analogía hermético. Igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Y aún podríamos añadir algo que ya fue insinuado en otra parte de este libro. Los cetros de poder son el sello inconfundible de la identidad de los mundos.